Además, la regalía, y en eso yo concuerdo, cuando la extracción del petróleo es dificultosa, por la profundidad, por la densidad, por el método, las provincias pueden bajar la regalía hasta el 5%. Creo que es razonable. Creo que en una situación especial de un petróleo muy denso, puede ser que se requiera una mayor inversión y que la provincia acompañe bajando la regalía. Ahora yo pregunto, cuando se trata de un yacimiento como Cerro Dragón, donde el petróleo es fácil de extraer, está estudiado y produce una gran cantidad de petróleo, ¿por qué no la pueden aumentar? ¿Por qué la podemos bajar para acompañar a la empresa y no la podemos subir para que la empresa nos acompañe a nosotros? A mí me parece que no es justo. Por eso me gusta más un artículo, eso sí, frente a las cosas que dice el gerente institucional de YPF y que no son ciertas, los oficialistas podrían aprovechar para decir Clarín miente, porque fue publicado como editorial del diario Clarín. Me gusta más un artículo que escribió Cristian Folgar en Perfil, porque él dice, cosa que comparto, que un aspecto controvertido es en el que se le otorgan condiciones especiales a quienes invierten más de 250 millones en 3 años. Si una empresa invierte 50 millones en un año y duplica las reservas o la producción, no tiene beneficios. Y esto es así. En Neuquén le han dado ventajas competitivas a empresas que han enterrado más de 250 millones. Le dejan vender el petróleo afuera, le dejan importar equipos con pago diferencial de aranceles, pero en mi provincia la producción de gas aumentó en este último año más que porcentualmente lo que aumentó Neuquén. O sea que a la empresa que es más chiquita pero más eficiente no le damos incentivo y eso nos saca del mercado a quienes estamos en el borde de la cuenca y a quienes tenemos áreas petroleras que no tienen una alta producción. La discriminación es curiosa por el tamaño de la billetera. A los más grandes, todos. A los no tan grandes, aunque sean eficaces, nada. Sin duda, la mayor discusión está en el acarreo. ¿Qué es eso? Habitualmente el dueño del recurso, la provincia, se asocia con quien invierte y éste realiza inversiones por ambos. El dueño del recurso devuelve su parte, ajustada por intereses, con lo producido por el área. El acarreado pone el recurso, o sea, las provincias, y devuelve lo invertido por su socio en caso de éxito. El acarreo tiene un impacto financiero que dependerá del costo del capital del socio y de la tasa que se aplique para la devolución. ¿El acarreo espanta inversores? No, no espanta inversores. El problema de YPF es que necesita que las provincias no se sumen a los proyectos siendo acarreadas. Si los inversores acuerdan con las provincias, ¿para qué necesitan a YPF? Y esta es la razón de esta ley. Nos sacan el acarreo a nosotros para que pueda acarrear YPF, para que puedan invertir. Ahora, ¿qué dijo Galucio? Galucio dijo que para conseguir inversiones había que tener un marco legal, había que tener, que teóricamente lo estaría dando esta ley, habría que tener un marco fiscal, que estaría dándolo el hecho que las provincias resignemos recursos. Ahora yo pregunto, ¿y la situación macroeconómica? ¿Y la ley de abastecimiento? ¿No espantan a los capitales? ¿No dificultan el que vengan capitales? Yo la verdad que cuando digo que tengo una empresa provincial que cobra el 41% de regalía, tengo miedo que aparezca Costa y me aplique la ley de abastecimiento y me diga que la ganancia es excesiva y se me quede con una parte del recurso. Porque los capitales no vienen no solo porque no hay un marco para el petróleo no convencional. Los capitales no vienen porque está desalineada la macroeconomía, porque tenemos un cepo al dólar, porque no se pueden girar para afuera las utilidades, porque le cambiamos la regla de juego todos los días, porque tenemos 5, 6, 10 precios de dólar. Eso es lo que hace que no haya inversión.
Finalmente, yo quiero ver desde el punto de mis provincias, porque yo he dicho que estaba acá representando los intereses de los pampeanos, ¿qué consecuencias tiene esta ley para La Pampa? En primer lugar, quiero aclarar algún comentario que hubo en mi provincia, seguramente de alguno que vive en Argelandia, o sea, ese país ideal que es tan parecido a Disneylandia, que dijo que esta ley era buena para La Pampa porque íbamos a poder aumentar los ingresos brutos al 3%, teniendo en cuenta que hoy eran el 2,6%. En realidad, en mi provincia los ingresos brutos, cuando se votó la ley impositiva del año 2014, eran del 2%, y hay un artículo de la ley que dice que cuando la recaudación de las empresas supera los 500 millones de pesos, se le aumenta un 30%, por eso daba 2,6%. Pero eso ya fue modificado. La legislatura de mi provincia votó que el ingreso bruto para la actividad petrolera es del 3%. Por lo tanto, las empresas que facturen más de 500 millones de pesos van a pagar el 3,9%. Si nosotros adherimos a esta ley, perdemos recursos, no ganamos. Perdemos más de 50 millones. Sería bueno que a los que nos mandan leer la ley porque nos oponemos, lean la legislación de mi provincia. Esta ley no contempla una figura que hay en mi provincia, que es la locación de obra. Nosotros tenemos un contrato hecho en el año 92 de locación de obra. O sea, la provincia contrató con una empresa el trabajo de extraer el petróleo. Y por esa extracción le paga el 65% y cobra el 35%. Es una buena manera de que las provincias puedan participar en la explotación de sus recursos. Sin embargo, no está contemplado. Hay regalías, como decíamos, en que superamos el 12%. Porque también se dijo que La Pampa estaba asociada y que La Pampa iba en un contrato de locación. Sí, en un contrato de locación cobramos el 35%, pero tenemos un contrato de explotación con Enarsa, Riser y American Petroleum Sociedad Anónima, por el que estamos cobrando 16,5%, y es en el que en el séptimo, dentro de 7 años, vamos a llegar al 41,5%. Y además, tenemos un contrato en Salinas Grandes con Huerta Sociedad Anónima, Petrociel Sociedad Anónima y Energial Sociedad Anónima, donde hoy estamos cobrando el 13,5% y vamos a aumentar progresivamente para que en el séptimo año se llegue al 18,5%. ¿Por qué hay una regalía creciente? Para obligar a las empresas que apuren la inversión de capital. El otro aspecto que a mi provincia la perjudica es el de hacer un pliego modelo. Acá lo presentaron como todo un avance, un pliego modelo. Un pliego modelo hecho entre la Secretaría de Energía y las autoridades de mi provincia. Las autoridades de mi provincia han conseguido aumentar la producción y aumentar las reservas. Las autoridades de la Secretaría de Energía han conseguido perder el autoabastecimiento. Entonces, la verdad, yo déjeme que confíe en que los pliegos de mi provincia lo hagan los técnicos de mi provincia. Nosotros nunca vamos a permitir que Eskenazi compre un 25% de la empresa con las utilidades, porque como se dijo acá, yo así compro la Coca-Cola. Ahora hay un artículo, el artículo 31. Ese artículo tiene nombre y apellido. Ese artículo que le permite a las provincias que están en trámite de poder prorrogar los contratos, dice así: cuando la fecha de vigencia de entrada de esta ley, alguna de las provincias ya hubiera iniciado el proceso de prórroga a que se refiere el artículo 35 respecto de concesiones otorgadas por el Estado Nacional, y siempre que dicho proceso hubiese estado establecido en ciertas condiciones precedentes en función de la voluntad de dicha provincia y del concesionario respectivo y de las leyes vigentes, la provincia dispondrá de un plazo de 90 días para concluir el proceso de prórroga. El nombre y apellido
de este artículo es Petrobras, porque solamente hay una empresa que no ha prorrogado sus contratos nacionales. Tiene contratos en La Pampa y tiene contratos en Río Negro. Es una empresa que, como todos saben, va a influir y mucho en las elecciones presidenciales de Brasil por las denuncias de corrupción que tiene Petrobras entre los integrantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo de Brasil. Uno de los ejes de campaña de esta segunda vuelta va a ser la corrupción de Petrobras. Esa es la provincia, esa es la empresa que tiene que renovar contrato en mi provincia y en la provincia de Río Negro. Y yo en esto voy a leer, porque lo comparto, algunas de las cosas que dijo el senador Pichetto cuando se debatió este tema en comisión. Pichetto dijo que han prorrogado 30 o 40 años o más alegremente en función de cobrar un bono. El bono aparece como la panacea que resuelve los problemas fiscales de un Estado pobre en un territorio rico. Esta cultura del bono es la que nos lleva al fracaso y a la decadencia, porque lo que ha habido permanentemente en esta materia es un esquema de especulación inmobiliaria de muchas empresas que ponen la plata en el bono y después no invierten ni en una perforación. Con lo cual, tanto la Argentina como las provincias se privan porque el Estado Nacional no logra el autoabastecimiento, no logra la producción de hidrocarburos, de gas y de petróleo, y la provincia no cobra regalías. Se hace muy buen negocio con el bono y se termina afectando el interés de la Argentina y de la propia provincia, que deja de percibir regalías, generación de empleo y políticas de servicios petroleros que sean rionegrinas, porque empresas de otras provincias significan negocios concentrados, que es algo que ya hemos venido. Yo comparto lo que dice, comparto además lo que dice de Petrobras, porque dice que en Petrobras Argentina no ha invertido un solo peso en los últimos 10 años, lo quiero decir con claridad, y esto ha sido el motivo del rechazo de mi provincia del acuerdo firmado por el gobernador de Río Negro, que generaba un bono de 100 millones, sobrevaluando el área y no poniendo 31 millones de dólares anuales, 300 millones en 10 años. Yo me pregunto, decía Pichetto, si para una inversión en materia petrolera 300 millones de dólares es una suma significativa. Es absolutamente nada. Es un kiosco en materia petrolera. Yo comparto este concepto. En mi provincia no tenemos desequilibrio fiscal, pero sí están pensando en cobrar un bono. Pero el bono lo van a cobrar porque son incapaces desde el gobierno provincial de cobrarle a la nación la plata que nos debe. Nosotros en la provincia de La Pampa tenemos un convenio con el ANSES. Nosotros armonizamos en el 2006 las cajas previsionales. La de la policía no hace falta armonizarla. Todas las policías tienen el mismo régimen de jubilación. Como firmamos el convenio, nos tienen que pagar el déficit. Por esa sola caja nos deben 500 millones de pesos. Por la caja civil y la caja docente, que también se pueden armonizar, y de hecho nosotros las armonizamos, nos deben 400 millones de pesos. Es decir, nos deben 900 millones de pesos, que si lo actualizamos por los saberes de mi provincia, porque en definitiva las jubilaciones que se pagan en mi provincia son un porcentaje del haber que percibe el trabajador, nos deben 1.800 millones de pesos. Entonces, en vez de un bonito, cobrémosle al Estado Nacional los 110 millones de dólares que nos deben y los 220 millones de dólares que nos deben a valor actualizado. O lo cobramos a valor histórico, 110, o lo discutimos a valor actualizado y cobramos los 220 millones de dólares. Es mejor que el bonito y dejamos que la renta petrolera que dan la regalía la puedan seguir cobrando los que están por venir, no que queremos agarrar la plata ahora para gastarla. Esa es la verdad. Yo creo que no hay que mirar el bono. Yo coincido con Pichetto que cuando dice que lo que hay que mirar es la inversión. Hay que mirar cuánta plata se entierra,
¿Cuántos puestos de trabajo se generan? ¿Qué producción se aumenta y por lo tanto cómo nos acercamos al autoabastecimiento y cómo aumentamos la renta petrolera provincial? Me dicen que no hay una prórroga indefinida. Sí hay una prórroga indefinida. Antes las concesiones revertían en los estados. Ahora se presenta un plan piloto. ¿Y quién sabe si ese es el mejor plan? ¿Por qué no hacemos una licitación pública y cada cual presenta su plan piloto? Y entonces vemos cuál es el mejor plan piloto. Porque a mí me podrán decir que el plan piloto que presentan es bueno, pero puede haber otra empresa que tenga un plan piloto mejor. ¿Por qué nos dejan afuera de la licitación? ¿Por qué prorrogan indefinidamente la concesión? Por último, señalar que a la empresa petrolera, nosotros tenemos una empresa petrolera provincial constituida, sin el desarrollo que tiene la provincia de Neuquén en su empresa petrolera, pero tenemos una empresa petrolera. Tenemos una empresa petrolera que tiene, por ejemplo, un área en el que acarreó a una empresa, descubrieron gas y hoy están en condiciones de producir con ese gas 20 megas. Si encontramos 1 o 2 pozos más de esa capacidad, tenemos la posibilidad de, en vez de ser una provincia importadora de energía eléctrica, ser una provincia exportadora de energía eléctrica. ¿Cómo lo logramos? Acarreando. ¿Eso lo vamos a poder hacer en las áreas que están sin concesionar? No, no lo vamos a poder hacer. Aunque las tenga adjudicadas la empresa petrolera provincial, podrá acarrear en la investigación, en la exploración, pero cuando comienza el desarrollo del área, tiene que empezar a enterrar inversiones a la par, si es que, como en el caso que tenemos la provincia, participa del 50% de la explotación. Eso a la provincia de La Pampa no le conviene. En definitiva, esta es una ley que está hecha para YPF. Lo repito, lean la versión taquigráfica, lo dijo el presidente que coordinaba la reunión de comisiones, la escribieron los de YPF, lo dijo Galucio, así que no sé cómo es que dicen los abogados, a relevo de prueba, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba. Si yo tengo que votar y elegir entre YPF y Pampetrol, yo voy a votar por Pampetrol, que es la empresa 100% estatal, integrada por la provincia de La Pampa y los municipios de La Pampa. YPF tiene 51% de capital mayoritario del Estado Nacional y las provincias, pero tiene 49% de empresarios. Si yo tengo que votar entre que los pliegos los redacten los funcionarios de la Secretaría de Energía que han provocado el desabastecimiento y los de mi provincia que aumentaron la reserva, yo voy a pedir que los pliegos los hagan los de mi provincia. Si tengo que votar entre que se limite la renta petrolera provincial o la renta petrolera nacional, yo voy a votar que se limite la renta petrolera nacional y que nos dejen a nosotros fijar cuánto vale el recurso. Entre adjudicar las áreas con regalías crecientes o dejar todo como está, prefiero llamar a licitación, licitar con regalías crecientes y adjudicar a aquel que más le convenga a la provincia y no en directa como está ahora aquel que haya presentado el plan de inversión, que no es el mejor, es el plan de inversión que presente, el que está ocupando el área. En definitiva, entre votar por una ley que le da ventajas a YPF y que le da, por lo tanto, ventajas a Soros y a Slim, y votar por una ley que le dé ventajas a los pampeanos, yo voy a votar siempre por una ley que le dé ventajas por los pampeanos, porque yo no creo que Soros sea un buitre bueno ni esté compitiendo con la Cruz Roja por el Premio Internacional de la Benevolencia. Por todo esto, presidente, yo voy a votar negativamente.